Bueno, buenas tardes para los que nos están viendo en este momento, o buenas noches o buenos días para los que nos estén viendo en otro momento. Vamos a estar conversando en este primer live de los experimentos con Bruno Varela, con motivo del estreno reciente del Prototipo, un largometraje que estuvo en el Festival Bolivia Radical y en Cámara Lúcida a finales del año pasado. Eh, Bruno Varela es uno de los cineastas más importantes del cine experimental mexicano. Estoy escribiendo para que se conecte Bruno. Es uno de los cineastas más importantes del cine experimental mexicano y tiene una vasta producción de películas. Hemos estado compartiendo algunas de ellas, por ejemplo Tiempo Aire, que estuvo en el Festival de Oberhausen, donde ganó el premio Flux, un premio que se otorga a películas innovadoras. Eh, También ha dirigido El Monolito, por ejemplo, que la estuvimos compartiendo, y otro largometraje que codirigió con su hija Eugenia, que se llama Mano de Metate. Y mañana va a estar presentando Psiquetro Piqué en el Museo de Historia Natural de París, en una proyección que va a organizar Lightcon. Entonces es un cineasta muy importante que no es tan conocido y sobre todo su profundidad de su obra no es tan conocida. Esperemos que esta vez funcione la solicitud de video. Ah, aquí tenemos. Hola Bruno, ¿Qué por tal? fin a resolver nuestro inconveniente de comunicación. ¿Me ¿Cómo estás escucha? Bruno? Un placer. Un placer. Justo lo que yo tengo es un equipo telefónico muy simple, o sea, tengo por otro lado equipos de cómputo mucho más flexibles para esta, espero que nos funcione bien, pero por lo demás, un placer, gracias a ti, también una disculpa por la curva Ah, bueno. técnica. No, eso pasa con una gran frecuencia, no te preocupes por eso. Bueno, ya había hecho una presentación tuya brevemente, de hecho voy a poner alguna información más en el texto escrito que voy a colocar en el blog. Una primera pregunta que te quería hacer sobre el prototipo es que me hables un poco de cómo está en su recorrido en este momento. Entiendo que estuvo en Cámara Lúcida, en Bolivia Tropical, no tengo muy claro en cuál festival lo estrenaste y cuáles son. ¿Cómo sigue el recorrido de esa película en el futuro próximo? La pregunta la tendría que integrar al propio proceso de la película y un poco una idea que sugiero no solo en el prototipo, sino en otros procesos, que es como cierta vitalidad, cierta voluntad que se asume desde la película y con la que tengo yo que dialogar. Fue un proceso muy largo y, por un lado, diría muy solitario en la dimensión de ciertas decisiones que yo tomo solo y después hay un universo ahí muy generoso de miradas y de complicidades que me ayudaron como a tener ciertos reflejos. Daría para quizá la plática en adelante, ¿no? Pero este tipo de cine que intentamos, eh, que no sabría cómo definir si es experimental en términos de un acuerdo, pero es algo mucho eh, más volátil, ¿no? De definir, y hay muchas formas de acercarse a él. Yo le llamo de investigación a veces, ¿no? Que está como en diálogo permanente con todos estos procesos de decisiones que suceden en medio de una película y que además las evidencia, a diferencia de muchos otros procesos donde eso justamente lo que intenta es su invisibilidad. Entonces, bueno, con eso lo que trato de decir es que hubo eh, largos momentos a mí me gusta pensarlo también como escritura audiovisual, ¿no? ¿Cierto? Además los equipos ahora, un poco lo sitúa Godard en algunas de sus películas, sobre las que reflexionan el tiempo de estas formas de composición y de diálogo de las imágenes, que es montaje, pero que es otra cosa. Bueno, con eso, digo, voy a un proceso más o menos de 3 años, en paralelo a otras cosas sucediendo, pero de sobar, me gustan también estas, que me da de pronto pudor porque siento que hay un giro hacia lo materialista durísimo, y yo soy pues parte también de esa tendencia, no me puedo como mover, ¿no? En lecturas y una serie de ecos, pero es como de verdad, como que hay cierta materia que se agita y que toma ciertas decisiones. Entonces, bueno, para resolver directamente esa pregunta que tú me haces, se terminó en un momento justamente, y me invitarías a hablar sobre mi propia relación con los festivales, que ha sido problemática en general.
Pero bueno, se terminó en un momento donde no hay muchas opciones, mandamos a un festival, me colabora Francisco Álvarez, justamente de Cámara Lúcida, como un cómplice, a intentar ingresar a un festival justo de principios de año. Ni siquiera nos aceptan, estamos en realidad buscando saltar el fin, ¿no? No estamos en condiciones ahora tampoco de pagar. Y entonces me quedé como paralizado, muy tarde para otros foros que nos interesaban como Frontera, ¿no? Como, no sé, imaginariamente Márgenes, por lo menos para hacer los trámites de visionado. Y pues bueno, la exhibición en Cámara Lúcida tiene algo de ritual, es chiquita, es presencial, y justo con ciertas complicidades, como te platico, digamos, fue una única salida, y después hay esta invitación también como de diálogos casi entre amigos, ¿no? La he tenido parada con los colegas y cómplices de Bolivia. Entonces me parece, cuando digo literalmente, me invitan y yo voy con mucho gusto, presento allá. Tuvo esas salidas así, un poco haciendo eco a algunas ideas que están en la película, como medio oculta, secreta. Está en espera de que algo suceda, ¿no? Tengo una serie de preguntas y festivales inminentes donde me gustaría jugar. Y luego yo me pregunto, ¿no? Si no valdría la pena después, insisto, de muchos intentos, buscar formas más chiquitas como estas redes de cineclub presencial, ¿no? Y tratar tanto como se pudiera, por ejemplo, de estar en las proyecciones, ¿no? Espacios como los que tú propones, que conozco por ahí, en fin, hasta el propio Internet, abrirla y buscar otro tipo de microclimas. En algún momento lo pensé un poco como en la nebulosa, tengo poca claridad y tengo una relación ambigua. A mí me interesa mucho el proceso, ya ni siquiera pienso en términos de si me gusta, y como platico, tiene muchas vueltas, pero a veces confío profundamente en él. Y después tengo también, ¿no? Preguntas, ¿no? Y justo como en estos viajes así muy solitarios y de muchas voces ahí trabajando, hice un pequeño movimiento que te incluyó a ti un poquito después, y agradezco un poco, pone este diálogo en posibilidades, pero de mandarlo a ciertas miradas y escuchas atentas con las que podía dialogar. Ni siquiera estaba en espera como de ofertas ni de foros, ni tampoco en fin, de sucesos. Y hubo mucho silencio, entonces también yo dije, a lo mejor quizá la película no está terminada. O sea, muchas veces ha pasado por estos momentos de pregunta, de dónde se termina, que también es algo que me acompaña y de las decisiones de las que estoy hablando, ¿no? O sea, hoy justo en ecologías digitales uno podría continuar eternamente procesando las películas. Pero bueno, me fui muy, muy lejos, perdón. Estoy en espera, y esto que tú estás proponiendo me diría que es un acontecimiento para mí muy importante. Yo soy un observador ahí como un poco desde atrás, desde las retaguardias del proceso que sucede en América Latina en estos territorios de los cines, no sé, como transversales, de investigación, y justo tu voz desde Desist Film y me ha parecido como muy, eso, una singularidad atenta a lo que está pasando no sé, en esto que podemos, digo, en un acuerdo definir como América Latina. Pero más bien te cedo la palabra y te quiero agradecer mucho el espacio. Es un laboratorio, incluido este diálogo en el Instagram y una forma de aprender, y no sé, me da un reflejo sobre el trabajo que a veces yo en esta ecología en la que vivo no tengo. Muchas gracias por tu comentario, Bruno. En todo caso, es un poco la trayectoria incierta de este tipo de películas, pero como vos mismo decís, el prototipo tiene vida propia y él se va a ir abriendo su camino de alguna manera. Eso sin lugar a dudas. Mira, ya entrando en materia de la película, una de las primeras cosas que sorprenden, te quedaste congelado, ya te descongelaste, es esa apropiación de la ciencia ficción, que es evidente desde el título mismo, el prototipo, también por la novela de Philip K. Dick, por la cuestión de Valis, el sistema de vasta inteligencia viva, el laboratorio del sueño de Stanford. ¿Por qué te interesa esa apropiación de esta mitología popular de la ciencia ficción, que además es una mitología moderna y que por eso mismo tiene una universalización un tanto problemática? O sea, ¿por qué te interesa en este caso particular esa mitología de la ciencia ficción? Porque hay otras mitologías también, ¿no? Claro, justo me interesa, y desde hace varios ejercicios o varias películas, ¿no?
y es ciencia ficción y lo que también ahora es parte de un giro, ¿no? El de la ficción especulativa o la posibilidad de usar esos territorios propios de la fantasía y de la imaginación como para situar temas como profundamente presentes y que se intuyen de manera colectiva. Y bueno, además de un cierto gusto histórico por la lectura y los cómics y demás, eh, justo voy hacia una idea concreta. Tú pones Estela en estas películas que invitas al público a revisar, te agradezco muchísimo, y diría que es el primer momento, está cumpliendo es 2011, la proceso en 2010, 2011, y tenía antes en mi trabajo como una zona muy clara, por ejemplo, de investigación con imágenes, sonidos, formas más abstractas, por llamarlo de alguna forma, reciclajes y estos territorios, insisto, múltiples y lo que yo llamaba pequeñas investigaciones desde lo documental, donde me interesaba como cierto respeto del material, del lugar en el que se había grabado, de reconocer que ahí mismo sucedía una especie como de atracción y de autoedición que hacía de eso el material, y también con otros, porque he colaborado con procesos más digamos, de facilitación en contextos rurales, indígenas. Tenía como este pudor. Entonces Estela es una película absolutamente especulativa, donde me permito justo, no es la ciencia ficción, más bien es un poco el periodismo de esos momentos en México y otras historias por ahí contadas oralmente, y construir algo que se presenta como algo medio documental, es de hecho leído medio como documental, pero todo el constructo es el de una ficción. Entonces, bueno, ese territorio intermedio me ha parecido siempre fascinante y justo permite, digamos, ciertas exacerbaciones, ciertas alegorías que no requieren explicarse, que suceden y punto. O sea, es una especie de forma axiomática donde se sucede porque así sucede. Y bueno, son solo para tratar de responderte, los utilizo básicamente como un contorno, ¿no? O sea, como esos pequeños señuelos narrativos, claro, que son una invitación a acercarse a la película, abrirla, es una línea, ¿no? Y que además puede expandirse, pero va en diálogo con otras capas. Y bueno, sobre la lectura, previamente hay otro ejercicio que me gusta mucho, nada más para situarlo, porque es con ciertos, ¿cómo podría llamar? Partículas que suceden de este diálogo con la ciencia ficción, pero no voy, digamos, a los desarrollos que suceden en ninguna de estas fuentes literarias. Entonces, esta novela de Wallis, que tampoco tiene por qué ser leída para dialogar con el prototipo, es justo una pequeña, como un atractor desde el que yo puedo empezar como a envolver y a desenvolver ideas y juntarlas. Y entonces es una novela muy compleja, muy sofisticada, diría casi es una novela de reapropiación con un montón de citas de muchas otras fuentes y muchas voces, muy compleja, histórica y al mismo tiempo con ideas gnósticas con las que yo no quiero, están ahí medio situadas como una especie de resonancia, de rebaba, pero me quedo con una partícula que me sorprende mucho desde la primera lectura de esa novela, y es la presencia de una película de la que se habla muy poquito, que se describe muy poquito, que es un misterio, y que en esa película se contiene un misterio, ese misterio conectado con la fuente primigenia, etc. Y cada que lo ve uno de los personajes distintos, en distintos momentos, la película se manifiesta diferente. Solo esa idea a mí me parece explosiva. Ya no camino con todo, hay ciertas cosas prestadas, pero me voy más bien a imaginar la posibilidad de esa película, digamos que tiene cierta voluntad, que está viva y que cada que se ve es otra película, como una digamos, partícula, una premisa, no sé, también una línea de fuga, me gusta para continuar elaborando. Y el resto, pues, es parte de un otro proceso que está ya dialogando directamente con el propio montaje de la película. Es decir, no hay un guión, como sucedería en otro tipo de procesos, y durante el montaje yo lo que genero es como escrituras paralelas en cuadernos que pasan a los boards, pero ya está pensado como para dialogar directamente con algo que sucede, que se mueve, y que es esta cosa, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, metáforas porque no quisiera no usar nombres, pero que me gustan mucho, que vienen más como de las artes visuales. Francis Alice, que es un artista belga trabajando en México hace muchos años, desarrolla proyectos de caminatas. Entonces tiene un proyecto que se llama, es un imán como un perrito, no recuerdo el nombre,
pero bueno, un gran imán con ruedas, entonces genera ciertas caminatas y se van pegando muchas cosas, ¿no? Y al regresar hay como un conjunto de objetos disímiles que bueno, tienen esa capacidad de ser atraídos por, o condición de ser atraídos por el imán, pero por lo demás son objetos disímiles. O sea, a mí me gustan esas formas alrededor de la arqueología, uso un poco esas construcciones de la ruina, ¿no? Que están rotas, que están incompletas y que entonces tienen que ser reinventadas para volver a operar. Entonces, bueno, juego, o sea, entre la ciencia ficción, pero al mismo tiempo para cerrar esta larga respuesta, más bien me interesa el diálogo, o sea, no voy, digamos, a los dispositivos técnicos, ¿no? No se presentan ahí. Justo eso que se podría llamar como una relación con fuentes de la ficción especulativa, está más bien dialogando con cosas muy dislocadas, ¿no? Diría, ¿no? De lo que en una película habitualmente juega con estas especulaciones, utiliza. Pero bueno, me detengo y te escucho y de nuevo digo, un gusto este laboratorio. Bueno, justamente iba al otro campo de las apropiaciones de tu cine, que es el de las cosmologías indígenas y más allá de eso, del pensamiento indígena, que es una de las cosas que te distingue como cineasta, como distingue a muy pocos cineastas, por ejemplo, el colectivo Los Ingrávidos, tu trabajo, gente que realmente ha profundizado en este acercamiento a la cosmología y a la manera de pensar de los indígenas. Me llama porque aquí también está desde la cita de la antropología cósmica el motivo del fuego, que es un motivo que está en el monolito, y aquí también este es otro leitmotiv de la película que se repite. Y bueno, yendo al monolito, la cita que hacías ahí de Samara Weor sobre el teotl y la filosofía de los nahuas. ¿Por qué te interesa este campo del pensamiento de los pueblos originarios y la filosofía nahua en particular? Bueno, yo de partida me asumo como un extranjero, incluso como un extranjero en México, y vivo y trabajo, digo, voy breve un pequeño contexto, en Oaxaca, que es el sureste del país, y que es una república pequeña que podría, digamos, en un imaginario latinoamericano ser como una pequeña Bolivia, ¿no? Donde más o menos un 80% de la población se mueve, no solamente hablando otro idioma, en otra franja literalmente de experiencia y de realidad. Yo llego aquí en el 94 justamente como un interesado en los procesos audiovisuales. Vengo de la Ciudad de México y voy muy breve, ¿no? Pues abre un vector como de investigación y que termina siendo un vector de vida y de aprendizaje, con procesos de los 90 que estaban conectados con, digamos, la discusión sobre las autonomías indígenas locales y la forma en la que eso podía ser traducido y cómo se construían imágenes alrededor con video electromagnético, ¿no? Y con una mezcla ahí de circunstancias muy singular que incluyen a los zapatistas en Chiapas, que es el estado vecino, y de configuraciones locales. Entonces yo llego como un aprendiz de todos estos procesos, muy sorprendido, como un extranjero, ¿no? Reconociendo esto, se hablan 16 lenguas que yo no entiendo, códigos, formas de estar en el mundo, y yo más bien me quedaría con esa idea de lo extraño y extranjero, que son colindantes, como ideas, como esa posición que yo aún tengo, pero que sentí muy brutalmente en esos momentos de estar en un sitio, que aunque es México, se mueve literalmente en otro tiempo, con códigos que yo no sé dialogar, y al mismo tiempo es generoso e invita, y en el que suceden un conjunto de prácticas, de rituales, de experiencias que me son ajenos, ¿no? Entonces, bueno, yo he desarrollado talleres, vínculos, amistades, es decir, soy un extranjero que llega como un invitado muchas veces a estos espacios, pero me interesa más y lo sitúo porque, por ejemplo, Oaxaca sí es un territorio donde hay una larga experiencia de lo que podríamos definir como medios indígenas, y donde todos los procesos más bien están conectados con comunicación y con formas, digamos, de diálogo con la organización. Yo he participado ahí, pero al mismo tiempo siempre insistí en mis propias formas digamos, de investigación, que no entraría en detalle, pero por ejemplo eran muy problemáticas en los 90 trabajando cerca de los procesos zapatistas, donde yo proponía con organizaciones locales como Ojo de Agua, en esa época es el Centro Nacional de Video Indígena, y yo hago mis propuestas de edición que están más cerca, digamos,
ni siquiera hay una categoría que se llamara lo experimental, pero como al videoclip, a cosas que yo intentaba de lo que en ese momento era el videoarte mexicano. Y cuando se presentaban, por ejemplo, en estos contextos del activismo, siempre había este comentario de no se entienden, ¿no? Es ambiguo. Lo que necesitamos son cosas más concretas, ¿no? Hay ideas muy concretas. Entonces, bueno, yo fui como encontrando mi vector, me he movido como entre estos dos mundos, y claro, me interesa, me sorprende, lo he investigado, después tuve una experiencia de 4 años en Bolivia, a partir de estos procesos de videos comunitarios y de videos indígenas y de prácticas audiovisuales indígenas, Ecuador, pero al mismo tiempo soy cuidadoso de no, de mantener una posición y un punto de vista que es foráneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me permito licencias que han generado algún tipo de escozor con las traducciones o con utilización de estas lenguas que literalmente resuenan a otros mundos, a otra forma de nombrar los objetos, la vida, ¿no? Que para mí son misteriosas, como te digo, solamente en Oaxaca hay 16 lenguas, y las pongo a jugar como materia para estos procesos de especulación, siempre con mucho respeto, siempre son amigos, siempre es con complicidades, siempre ingreso a las comunidades invitado, y muchas veces materiales que uso después en mis procesos se entregan de forma, digamos, más cruda, o se hacen unas ediciones de memoria. Por ejemplo, Tiempo Aire tiene fiestas, ¿no? A las que estoy invitado como un comensal, y voy con una camarita y yo grabo con cierta intimidad, pues sí, rituales familiares, rituales en las comunidades, y después los llevo a este espacio, digamos, de especulación y diría, de extrañamiento, de fuera de ti. Urbano, el entorno, otros materiales, de otra forma de estar, va rápidamente transformando estos espacios que son muy frágiles. Pues me siento también un privilegiado, un testigo de lugares que cambian rápidamente, ¿no? Entonces, un poco por ahí, pero me gusta, nada más para cerrar, diría, no, con todo el respeto y todo el aprendizaje, de hecho, y situaste, por ejemplo, los ingrávidos los consideraría literalmente como maestros en muchas cosas, como otros muchos colectivos y entidades que se mueven en los entornos, por ejemplo, oaxaqueños, que tienen muy poco reconocimiento fuera, pero con investigaciones muy sofisticadas. Y quizá, yo tengo todas las referencias de la cinefilia latinoamericana y diría global, de la que hemos sido pues hijos todos un poco, ¿no? Y aprendimos, a veces a destiempo, pero procesos que me tocaron muy temprano, pues son muchas investigaciones locales, que de hecho estarían como en el paracine o en el fuera del cine. Yendo un poco ahora, Bruno, al estilo de tus películas, que es tan singular. En primer lugar, hay una característica que es muy resaltante, que es el uso de los subtítulos, y además en el prototipo, de otros textos en la puesta en escena. Esos textos que colocaste colgados, que a mí me parecen un poco los de las galletitas de la fortuna, que tienen varias máximas. O sea, ¿por qué te expresas a través de primero los subtítulos, que es una constante en todas tus películas, y esos otros textos en la puesta en escena? ¿Por qué te interesa esta expresión con el texto escrito? No, la pregunta daría, digo, es algo que siempre, incluso cuando me toca como estar en el rol de facilitador en talleres y demás, intento poner sobre la mesa, y es esta integración entre el texto y la imagen, y justamente una vez que el texto pasa al territorio de la pantalla, ¿no? O, en cualquiera de sus formas, es ya en sí misma una imagen con muchísimas exploraciones, Godard, Kluge, en fin, obviamente parte como de las referencias de Santiago Álvarez, en fin, que nos habitan y que hemos previamente visto. Y después yo paso por un periodo mexicano de los 90s, digamos, hijos de Jimena Cuevas y de Sara Minter, Gregorio Rocha, que están explorando con lo que en ese momento es el video, ¿no? Y en muchas de las discusiones del video, justo el diálogo del texto en pantalla, incluso la idea de que el texto en sí mismo funcionara, ¿no? Era como una de las muchas investigaciones. De pronto se presenta ahora como con cierta novedad, ¿no? Es curioso porque hay como estos revivals, ¿no? Incluida la categoría del cine experimental, pero que previamente has como, o me ha tocado a mí como atestiguar. Entonces, bueno, o sea, diría que sí, ha habido permanentemente estos ecos y estos intentos de integrar ideas, ¿no? Quizá
que no lo valoro como bueno, como malo. Por ejemplo, Ingrávidos usa poquitos textos, es muy poderoso en sus imágenes, quizá confían más en sus imágenes, y yo me doy cuenta que necesito situar esas imágenes, digamos, a ciertas ideas paralelas que son escriturales, que no tienen otra salida. Entonces, hay un montón de preguntas alrededor con lo que trato de responder, es más bien con otra gran pregunta que siempre me hago, que me acompaña desde hace mucho tiempo, incluido si la lectura produce una especie de voz interior, variables latinoamericanas que nos hacen a nosotros cómplices, como que aprendimos desde muy niños a leer subtítulos, entonces es muy fácil con el público latinoamericano establecer, como tuvimos de toda la vida, esta atención que te permite leer y al mismo tiempo estar en hiperatención con la imagen y el sonido. Entonces, bueno, son parte de estos experimentos, hasta incluso laboratorios puntuales donde lo que hago es elaborar películas. Eso sucedió hace varios años en un taller con Cristina Rivera Garza, donde la película era que es la matriz, de hecho, que permite que después construya tiempo-aire, subtítulos de otras películas, ¿no? Donde lo que tú ves es el código de tiempo extraído del SRT y puesto en diálogo como, pues casi como un objeto visual. Entonces, bueno, sí, las ideas, investigaciones, preguntas compartidas que además no son mías, que son propias. De hecho, no sé, en el Reina Sofía hace algunos años hubo una muestra curada justamente de cine, video y las letras, de Jordi Colomer, en fin, largas investigaciones que me conmueven, pero al mismo tiempo diría que no intento hacer ninguna de esas referencias, ¿no? Entonces, más bien me pregunto cómo yo podría ponerlo en relación, y todavía, por ejemplo, con el prototipo para cerrar, que pasó por muchas formas, ¿no? De integrar el subtítulo por un conjunto también de ediciones, que ya no pertenecen a la página. Eso, por ejemplo, me parece interesante. No lo percibo mucho en las escuelas, ¿no? Pero, digamos, yo tenía un texto imaginario para dialogar con la película que va cambiando cuando la película me lo sitúa, ¿no? Con cortes de la propia película, tiempos de lectura, o reiteraciones que a lo mejor en una página son literarias y hasta te permiten una pausa, pero cuando vas corriendo a la velocidad de la pantalla, son innecesarias, ¿no? Y mucho aprendizaje. Por ejemplo, tuve un diálogo con Azura Senberger, de hecho, así poderoso en relación con Pagado, ¿no? En las épocas de duda radical con el prototipo, y me hizo un comentario para cerrarlo que lo usaré hasta la eternidad, y que no lo había yo decantado, y es no usar, digamos, adjetivos calificativos, como una cosa es dicho por un testimonio, por un conjunto, no sé, de ideas verbales, pero si está leído, ¿no? Y lo que estás diciendo, la película se agita, ¿no? La película reverbera. Mejor agitar la cámara o buscar alguna forma donde esa reverberación que tú quieres situar como idea suceda desde la propia película como entidad audiovisual sin la letra. Entonces, no sé, lo que te diría es muchísimas preguntas y me interesa, es un tema que me interesa muchísimo poner en juego, y pasó por muchas formas y muchos estadios, incluido que en Valis, ¿no? En algún momento lo que pensé era, Valis es una novela que está como antes de la moda de la reescritura, pero inseminada de muchísimas citas de otros libros y de fragmentos de ópera, Wagner, etc. Metido ahí sin que necesariamente tú distingas en qué punto empieza una cosa y la otra. Después hay atrás una fichita, y me parece esa intrusión también una forma, esas multivoces, una posibilidad interesante. Pero bueno, para cerrar ese día anterior, en algún momento pensé que lo que iba a ir como subtítulo era, al final de Valis hay un glosario que son como 80 epígrafes, ideas incompletas, eslogans, ciertas invitaciones, no sé, a generar otras preguntas, y pensaba que con eso tenía resuelto, o sea, y que incluía una sección específica de ese libro en la película, ¿no? Incrustada ahí. Y lo que quedó, para cerrar, esas pequeñas cositas que tú dices que quedan como estas voces, son en un ejercicio después de quitar y dejar solamente algunas, quedaron ahí flotando, y son esquirlas que pertenecen a ese glosario de Valis. Hay también otra tensión de tu estilo, es la que hay entre justamente el texto por lo que tiene de exposición, a pesar de sus fragmentos. De alguna manera, yo lo veo como una especie de, como vos decías, de la voz mental,
una especie de equivalente en cierto modo de la exposición del documentalismo, y lo que por otro lado trabajas, que es esa fragmentación, como la defines, de mega entrópica. O sea, esa fragmentación del material que es tan compleja para entender el montaje, y es un montaje que es bastante desafiante para el que ve la película. Quisiera que si me puedes hablar un poco de esta relación entre el texto en tanto exposición, si es que lo estoy leyendo bien, y esa tensión que crea la mega entropía, como dices en el montaje, ¿no? Y cómo es ese montaje, porque es una lógica muy complicada, ¿no? No, me encanta la pregunta, me daría para, quisiera ir como breve, porque el término legentrópico está situado por el propio Dick en esta introducción imaginaria de esa película, imaginaria, con eso abre y sería justo lo opuesto a la entropía, ¿no? La entropía como digamos, destino hacia el frío y hacia la inmovilidad, para otras metáforas sería como hacia la dispersión, y lo negentrópico sería lo que opera y lo que le da forma, digamos, a la materia, es provisional siempre, un poco como eso que pasa con la película, ¿no? Este desafío de trabajar con esos materiales donde ya nada más que hay imagen es un milagro, y todo el tiempo es desafiante, todo el tiempo está al borde de desintegrarse, pero hay algo que la cohesiona, ¿no? Ideas que vienen igual de otras fuentes, entre la gravedad, ¿no? Lo que genera atracción como materia, y lo que genera irradiación, que sería más bien esta otra forma. Entonces, sí, yo estoy todo el tiempo trabajando con esas dos ideas, ¿no? Lo que está a punto de desmoronarse y lo que es una cuenta muy refinada como de Shakira o de algún tipo de objeto, pero está todo el tiempo en esa tensión, y entonces justo el texto es también una especie de anzuelo que me permite volver, de pronto regresar, como la película no está hecha dramáticamente en términos de una curva donde se desarrolla, donde hay una revelación, donde podría no pasar nada, ¿no? Que tampoco es una idea mía, es el desafío de muchísimos otros colegas, elaborando sus propios procesos, pero requiere un juego y una complicidad, ¿no? de un público que literalmente, eso es una idea de Flusser, de Willem Flusser, que me gusta mucho, del jugador, quien yo propongo un juego, pero necesita ser jugado por alguien porque si no, como dices, es una especie como de reverberación sin sentido, como de efectos y chispas, y sí me interesa ese, digamos, efecto de dispersión, de irradiación, pero algo gravitatorio que permita que tú sigas jugando, ¿no? Y que sigan sucediendo pequeñas cosas que no son una revelación, pero que son fragmentos de información. Y entonces, regresando a la pregunta anterior, que operan como un eslogan, que están incompletos, pero al final trazados como en un conjunto donde, un poco como pasa con la imagen técnica, ¿no? Si te acercas mucho a la pantalla son puntitos y ruidos, y si te alejas a cierta distancia, aparece algo que tiene forma de un dibujo, de un contorno. Entonces, no sé, sí, pongo esas tensiones en juego con sus riesgos, y además siempre con muchas preguntas, ¿no? Porque se puede ir moviendo, ¿no? Al final, por ejemplo, en el prototipo decido, hablamos de películas que no están viendo los escuchas y colegas que están aquí con nosotros, pero buena parte de la información está cargada en la primera mitad, y después decido soltarla, que es como un acto de confianza también, así tal cual, y decir, bueno, ya que propuse algo, vamos a dejar que esto suceda. Entonces, bueno, no sé, daría para continuar, pero más bien, como dices, estoy interesado en la escucha y en tu mirada y diálogo. Bueno, interesante eso, y es muy evidente también en la película eso de la compresión en la primera parte y la relajación en la segunda, que se vuelve un tema que vamos a trabajar más adelante, que es la musicalidad. Pero me interesa otro tema por lo que respecta a tu estilo, y en este caso ya apuntando más hacia las técnicas, es que tu cine es un cine de found footage muy raro, muy extraño, porque hay mucho found footage que es tuyo. Es decir, mucho material que es reciclado, pero reciclado de tu propia cosecha. Quisiera que me hablaras un poco de esa relación entre el rodaje y el archivo, y además de esos procesos de rodaje tuyos que utilizan esas cámaras tan singulares
a las cuales eres afecto, como cámaras Zenit de la Unión Soviética y cámaras Bellenhauer de la Segunda Guerra Mundial. Háblame un poco de esa relación entre el rodaje y el archivo, porque no eres un director que diga, bueno, vamos a salir a rodar para hacer una película, o por lo menos no da esa impresión, ¿no? No, agradezco de nuevo la pregunta y entonces empieza con esta pequeña articulación que es la idea de voy a trabajar con esta película que sitúa Valis, donde cada que se ve es otra cosa, ¿no? Esa podría ser cualquier película que presentes, ese es mi primer atractor. Y después hay un tema que es súper técnico y que digo, agradezco que se pueda platicar. Trabajar con fotoquímico es caro, en fin, tuve la posibilidad de invertir un poquito de dinero en los últimos años a través de un fondo público que recibí, que me permitió justo reactivar mi laboratorio fotoquímico, que es como mi origen, que nunca pude desarrollar cuando empiezo yo a intentar trabajar con estas imágenes técnicas, ¿no? Y cierto aprendizaje, ¿no? Y justo con este pequeño fondo, lo que compro son, eso daría para todo un tema que también me parece que es nuevo, que es parte del cine del presente, lotes de material caduco, de 16 milímetros en particular, ¿no? Que lo que permite es comprar una cantidad importante de material a precios muy accesibles. Justo en la pandemia hubo una circulación. Entonces, digamos, ahí hay un primer como, yo pensaría como un diagrama de flujo que podría ser más bien dibujado, ¿no? Es decir, tengo estas cámaras con estas ópticas, donde hay todo un conjunto de decisiones que tomo. Además de estas cámaras viejas, pero que funcionan perfectamente bien, por ejemplo, a través de las que no se puede ver, ¿no? O sea, para esta experiencia que hemos desarrollado de un visor, ¿no? Donde tú ves la imagen casi que de la misma forma que va a llegar a la película, con correcciones radicales y tomas de decisión. Aquí hay mucho que está sucediendo literalmente en el umbral de las posibilidades, incluido el que ver a través de estos visores es completamente especulativo. Ahora saco una de estas cámaras y además yo monto un conjunto de ópticas que aportan en este espacio del extrañamiento. Entonces, bueno, ahí hay toda una articulación me daría para platicarlo con un mapita, ¿no? Tengo estos materiales, estas cámaras que se van a conectar con estas ópticas y voy a generar estas rutas de filmación en lugares específicos que no son cualquier lugar, ¿no? Que eso es parte como de pequeños rituales que yo establezco, como voy a ir a Yagul, voy a ir a Danzú, que son zonas arqueológicas cerca de donde yo vivo, a un territorio que me queda aquí muy cerca de caminata, que es el campo, con ciertos lugares que ubico, y a partir de ahí voy como generando una especie de trazo. Todo esto va y viene del laboratorio. Esa sería la parte que proviene hay Super 8 y 16 y materiales. Por otro lado, que pasan por una curva de laboratorio muy singular que sucede en Oaxaca, que hay un laboratorio blanco y negro histórico fundado por el maestro Francisco Toledo, básicamente para procesos de fotografía fija, ¿no? Pero el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, que en los 80s, 90s es un irradiador de talleres y de aprendizaje alrededor del procesos fotoquímicos y que se mantiene abierto. Entonces me pude permitir, y yo aprendí de esos talleres muchísima información. Revelar todo lo que se ve en blanco y negro en el prototipo proviene de revelados artesanales en este espacio y posteriormente su escaneo. O sea, ahí se configura una cierta matriz de la película y después, una vez que empieza como a caminar, porque eso sucede hace un par de años que empiezo como a trabajarlo, todo este otro trabajo de atracción con materiales que si bien son parte de otros procesos, se vuelven otra cosa. Ahora estoy muy interesado porque para mí ha sido una revelación el proceso del escaneo. Yo tengo mucho tiempo haciendo pequeños ejercicios con Super 8 y 16 y la forma casera en la que digitalicé por años era proyecciones, ¿no? En chiquito, ¿no? Con una cámara digital que me permitía después hacer el conjunto y proceso digital. Yo termino mis piezas digitalmente, también es algo que me interesa. Y ahora los precios de los escaneos y este pequeño dinerito que tuve me permitió hacer este tránsito alquímico muy complejo, ¿no? Con el que estoy aprendiendo a negociar, que es el del escaneo a resoluciones muy altas, como un 2K, ¿no? Entonces regresa, pues, parte de este proceso histórico que tengo guardado en archivos, parte de, como materia viva, que ya no es parte de las películas que alguna vez le hicieron ser, y lo empiezo más bien a fraccionar y a trabajar ya con la película más o menos avanzada, ya tal vez dura 30 minutos, y algo que pasa mucho en mi proceso que me interesa, y cuando digo me interesa no es porque sea particular, quizá lo hace mucha gente, pero no lo encuentro como en los procesos, por ejemplo, de enseñanza, y que permite una línea de tiempo, ¿no? Y es como monto ciertas cosas que después van a desaparecer,
pero que me dan pie para continuar elaborando. Es decir, hay un enorme trabajo posterior de este tejido, de estos fragmentos de algo que tiene que ver con, por ejemplo, trabajando con el material que yo uso, la duración de las cuerdas y las bobinas, ¿no? Hay ciertas longitudes máximas, ¿no? Entonces ya de partida viene como un material altamente fragmentado, ¿no? Cosa que el digital, por ejemplo, puede proponer otras rutas de pensamiento de largos tiros, ¿no? Y largos procesos. Aquí, por naturaleza, todo el proceso genera una especie como de palpitación que incide, obviamente, en todo el cuerpo de la edición, ¿no? Entonces, como aprender a trabajar con todo este conjunto de variables, literalmente diría aprender, buena parte de lo que pasa en el prototipo, diría que son experimentos que nunca permito que sean del todo fallidos, aun si no sale lo que estaba imaginando, terminan por ser como ingestados en este organismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, como te decía, este trabajo que es de años. Pondría otra idea que me gusta mucho, que alguna vez escuché y diría que aprendí en Ficunam cuando viene Peter Cherkassky, ¿no? Que él insiste en esta posibilidad de ver y volver a ver muchos de sus materiales, es un poco su clase, ¿no? Y cómo desintegra lo que alguna vez fue tal o cual película, el bueno, el malo y el feo, y lo convierte como en algunas, los nombra incluso, ¿no? Como casi entidades, y después a partir de ahí empieza a trabajar en la combinación. Y siento que mucho de mi proceso tiene que ver con el volver a ver, o sea, de hecho, cuando estoy montando es muy difícil avanzar mucho material, verla completa, por ejemplo, porque me voy deteniendo en los pequeños cositas en el camino de audio, etcétera. Entonces hay mucho de ver, trabajar, mover, dejarla descansar. Por ejemplo, ahora estoy en un periodo en el que sigo con preguntas en relación con el tamaño de los subtítulos, pequeñas cositas. La vi proyectada por primera vez el año pasado en diciembre, ¿no? O sea, todo lo demás ha sido además en un pequeño monitor. Entonces, bueno, son estos procesos de ver y rever, diría, ¿no? Que me parecen propios del cine del presente, ¿no? Que a veces sucede, digo, por eso agradezco tanto esta plática, como que el cine se atoró en una forma de hacer mediados de los 50 del siglo pasado, y a partir de ahí se siguen valorando las películas, cuando lo que ha habido es una revolución brutal de formas, y al mismo tiempo nos ha dejado un conjunto de ruinas en estados absolutamente operativos con los que se podría seguir investigando en presente, ¿no? En- también hay una cuestión de los tiempos, ¿no? Porque cuando haces esa especie de digestión en el digital, puedes unificar cosas que se filmaron en tiempos y es muy diferentes, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con un rodaje habitual, ¿no? No, bueno, ahí me permite, como, porque he ido de a poquito, de hecho, como escribí un texto paralelo que alguna vez pensé que podía como generar una especie de fanzine que imaginariamente acompañara la presentación de la película, como el disco, y que se quedó pues por pronto en un PDF, ¿no? Pero donde insistía mucho como en estas formas, de nuevo, cierta voluntad que yo le asigno, es un juego, ¿no? Es un juego, por supuesto, al propio material, ¿no? Entonces de pronto mando al laboratorio ciertas cosas que van a revelarse y otras que van específicamente a escanearse y que pertenecen a universos distintos, pero regresan en un disco duro común, ¿no? Y ahí se me revela algo que yo nunca había visto y que dialoga como una greca de Mitla que estaba en las dos entidades, pero como se pensaron para cosas diferentes, nunca dialogaron, y resulta que hoy podrían pertenecer a esto, en esta forma además brutal de este cine que tiene algo de violencia, donde pongo en relación objetos que podrían no tenerla, ¿no? O sea, es una decisión absolutamente, digo, lo hace muchas otras prácticas, pero ese es un poco el juego. Entonces, sí, hay revelaciones como esas que suceden como en procesos tan mecánicos como mandar al escaneo y que regresen los materiales y que de pronto adquieran cierta consistencia, y me permito, pues, eso, mucho, pues, encontrarme con los materiales. Por ejemplo, hay procesos alucinantes. Tú acabas de decir algo que me acompaña, ¿no? Por ejemplo, recibes tú cuando trabajas en digital, por usar un ejemplo inmediato, eh, hay una base de datos, ¿no? En la cámara que va a nombrar cada uno de los archivos con un código y que genera un menú, ¿no? Y tú cuando accedes al material puedes escoger qué te sirve, ya viene todo como nombrado y cortado, ¿no? Y tú cuando me pasó eso, mandar conjuntos grandes de rollitos que cada uno dura 3 minutos y regresan en un archivo digital de 30, ¿no? Entonces hay
toda una sorpresa, además llegan sin sonido, no suena nada. Cuando hacíamos estos viejos transfers sonaba la máquina, siempre había un sonido del proyector, ahora no suena a nada, entonces que también eso es todo otro asunto, como con el diálogo con ese material, que no suena a nada. Y buena parte de ese primer trabajo es fragmentar, o sea, que no tiene, que estaría como en contra de la edición en el sentido como se explicaría, ¿no? Del montaje Eisenstein, es más bien lo opuesto, ¿no? De todo ese rollo es empezar a fragmentar en las cientos de pequeñas cositas con las que después empiezas a trabajar en este, digamos, montaje, diseño. No me gusta ese diálogo que se establece ahora con las líneas de tiempo, con otras formas de pensamiento, más musical, más de, como de una partitura visual, composición, en fin. También, ya que mencionas lo de composición, eres músico, ¿no? Y quería que me hablaras también un poco de cómo piensas y cómo trabajas con tus colaboradores la música de tus películas, que también es una cuestión bastante singular, ¿no? No, pues bueno, es una pregunta. Yo me he dado cuenta, tengo 51 años y tengo más o menos 27, 28, ahí muevo esas fechas según fenómenos personales, de que intentando trabajar con estos soportes audiovisuales en la investigación continua, y un poquito antes empecé a tocar el bajo de la forma más amateur, soy bajista, ¿no? Y bueno, son procesos que me han acompañado ya por periodos tan largos y con rigor y continuidad por mucho tiempo fueron parte de procesos muy distintos. Yo me encargo de la, siempre, ¿no? De la sonorización de mis piezas, de su puesta en sonido, por llamarlo de alguna forma, pero no siempre fue musical, pocas veces, o sea, tengo como tenía esta cosa más bipolar entre lo que hago como músico, lo que hago en el territorio audiovisual, que puede estar más cercano a los paisajes sonoros, a formas más abstractas. Mucho de mi trabajo lo he resuelto grabando samples y haciendo procesos digitales, porque trabajar con músicos es complejo, ¿no? Tiene implicaciones complejas. Entonces, por primera vez en este periodo en el que tuve un pequeño fondo, me permití. En paralelo tengo, como platico, esta relación musical histórica. Soy parte de un proyecto en este momento hace 20 años, comandado por Steven Brown, que es un músico experimental de San Francisco, fundador de Tuxedo Moon, que vive en Oaxaca circunstancialmente hace 22 años, y casi desde que llegó, un proceso que ya tenía investigando años antes, que es el de musicalizar películas y lentes en 16 milímetros. Lo hemos hecho pues, por 20 años con discos y con presentación en distintos foros, etcétera, ¿no? Y yo pues mantuve siempre algunas pequeñas colaboraciones con Steven. Pero insisto, los músicos temperamentales, cuidadoso, créditos, etcétera. Y por primera vez con el prototipo me permití, incluso antes de que la película estuviera lista, hacer un proceso de estudio un poco pensando, no sé, Pasolini, ahí tiene este momento con Gato Barbieri alucinante en su Orestiada, ¿no? Donde están en vivo los músicos proponiendo la música que van a hacer. Entonces yo digo, no llego a ese nivel, pero les presento los fragmentos que tengo ahí medio montados con algunas ideas. Y digamos, jugamos a algo antes de que se termine la película, que es, de hecho, un disco, ¿no? Generé 100 disquitos, que me quedan muy pocos, terminaron regalándose, pero bueno, usé el porcentaje muy pequeño de la música, que tampoco estoy haciendo un musical, pero bueno, fue un laboratorio para mí increíble, y le da esta particularidad al prototipo, porque después usé para otros procesos paralelos como esporas neón, cristales neón, muchos de los residuos que no se integraron en el prototipo. De hecho, yo casi no dejo nada, todo se integra en algún tipo de investigación. Entonces, todo ese disco con 9 tracks hoy es parte de otras películas, pero de ahí hay 4 temas específicamente puestos en diálogo con la película, y que son proceso, yo diría, para mí de aprendizaje, como lo fue prácticamente todo, ¿no? O sea, primero yo he trabajado en varios discos como instrumentista y participo ahí con mi parte y estoy en las mezclas, pero en este caso yo me hice absolutamente parte como de ese proceso muy, muy singular del estudio. Y por ejemplo, quisiera que en el futuro, si tengo un poquito de dinero, yo masterizo los audios de mis películas en un equipo chiquito doméstico bien, o sea, con un equipo como ahora se puede trabajar, pero me gustaría probar una posibilidad, por ejemplo, de la que aprendí con el estudio, de convertir los cuerpos sonoros en algo que es muy, muy resonante, ¿no? Lo interesante es cómo el material de ese disco se convirtió también en un archivo, ¿no? Que se puede utilizar en varios proyectos, ¿no? Un archivo más sonoro. Un último aspecto del estilo que me llamó mucho también la atención en la película, y que también tiene otros antecedentes, es tu interés por la visión táctil de Valdelomar,
y la mano como un elemento, como un modo de investigación del mundo a través del tacto. En la película al final hay un plano muy significativo de una mano que toca contra un muro. ¿Cómo relaciona lo visual con lo táctil y por qué es tan importante eso táctil en esta película, en tu No, obra? bueno, otra pregunta que agradezco muchísimo y daría para muchas elaboraciones. Me interesa la mano como esta extensión, digamos, por ejemplo, Flusser insiste en esta imagen pretécnica, ¿no? Donde hay una especie de previsualización y después una mano que hace que la imagen aparezca, ¿no? Frente al tecnicismo del botón y de la imagen programada, ¿no? Entonces, me gusta esa apuesta. Digamos, el cine es absolutamente industrial, programado, militar, masculino. Está jugando con una historia y los dispositivos con los que estamos ahora mismo dialogando pertenecen a ese universo, ¿no? La Kodak, no hay afuera, ¿no? Mac o sus equivalentes programas. Entonces, el, el cómo se juega, ¿no? El cómo se ponen en relaciones, para mí, una pregunta política, también otro tema que está de moda, pero bueno, que politiza el quehacer de la película, no solo desde las temáticas. Y, en fin, digo, desde ahí establezco parte como de mis decisiones. No, es que regrésame esa última pregunta, por favor. No, que me interesaba en esa relación entre lo táctil y lo visual en tus películas. Cero. ¿Qué tan importante para ti? Claro, Valdelomar, claro, bueno, hay toda esta idea histórica de la puesta en juego desde la mano y como te decía, de cámaras que de hecho diría que desde el cuerpo, ¿no? Pero me gusta esa metáfora de la mano por distintas. Flusser, Valdelomar es una entidad importantísima en mi proceso y no he visto mucho de su trabajo. No es algo que me gusta situar porque, digo, básicamente vi el tríptico Elemental, recientemente se presentó en México, en 35, yo vivo en Oaxaca, no pude estar, lo he visto en digital, pero hace 20 años choqué con sus escritos en distintas formas, ¿no? Desde unas ediciones argentinas, de los libros del Rojas, y a partir de ahí lo continué investigando en su invisibilidad como hacedor, pero en su grandeza como cinemista. Entonces, claro, hay mucho de abrevar desde ahí. Y por último, conceptos que le gustan, por ejemplo, a Philip K. Dick, ¿no? El hombre variable, que es un cuento que a mí me gusta muchísimo, que después, digamos, hay un filósofo, Lapouillat, que habla sobre los textos de Dick y ahí genera todo un capítulo sobre el bricoler, ¿no? sobre el bricolage, sobre esta forma como de improvisación, que es algo que además yo intento todo el tiempo hacer, y que en esta improvisación es un poco en esta inteligencia desde las manos que se manifiesta, ¿no? Entonces, pero todo eso cruza, incluido los revelados manuales y otro tipo de asuntos, ¿no? que hacen que las imágenes se manifiesten, ¿no? Que son absolutamente físicos manuales de agitación, ¿no? O sea, muchos de estos procesos que te platico que desarrollamos en el centro fotográfico, a oscuras, con líquido, en fin, son esencialmente procesos manuales, ¿no? Entonces, un poco como todas esas capas, obviamente todo este elemento táctil y sensual que la propia película Piel que propone, y diría que esas son ideas que están en casi todo lo que hago, ¿no? O sea, que aquí lo vuelvo a poner en juego, pero si, no sé, revisas cosas que estoy haciendo hace 20 años, son como las viejas intuiciones como reiterándose. Bruno, ya tengo dos preguntas para ir terminando. Una primera es inevitable porque es el meollo de tu pensamiento sobre la realidad y el cine sobre lo real que es tu cine, que es esa idea que has manejado del materialismo aleatorio, ¿no? Que en algún momento la atribuiste al Tusser, creo, en una referencia. No sé si me puedes hablar un poco de qué entiendes por ese materialismo aleatorio y cómo te ves a ti como un cineasta del materialismo aleatorio, ¿no? No, me encanta porque da para abrir un montón de ecos y lecturas recientes, como acabo de releer Benjamin por centésima vez su arte en la área de la reproducción mecánica, y sí, o sea, referencias que además es interesante volver a ellos. Y Althusser tiene este texto que se llama más bien el del materialismo del encuentro, ¿no? Que me conmueve, ¿no? Y regresando a momentos históricos y a grandes transformaciones, donde es esto que definiría como una pequeña inclinación hace posible que suceda un conjunto de acontecimientos, hace posible el mundo, ¿no? Y usa un conjunto de ideas
griegas para elaborar. A mí me gusta mucho esta posibilidad, como insisto, ¿no? de otorgar cierta vitalidad al material, de reconocer primero esta intermediación con objetos técnicos, que además yo decido trabajar con ellos obsoletos, frágiles, ¿no? En tanto generadores de imagen. Ahora que hay tantas maneras, ¿no? Un teléfono celular de generar de manera inmediata una imagen nítida, lista para ser procesada, o sea, qué necesidad hay de toda esta larga curva. Y justamente es en ese proceso de improbabilidades y de emanaciones de las imágenes que me interesa situar mis preguntas y mi trabajo. Mucho de lo que podría definir como materialista está conectado con lo que hace de las imágenes un objeto visible, una entidad singular que se manifiesta, ¿no? Y que incluyen los televisores, que incluyen, es decir, la puesta permanentemente en evidencia, ¿no? de que lo que se está viendo ahí es resultado de un conjunto de programas y de dispositivos puestos en relación y de decisiones humanas, ¿no? Frente, digamos, a un cine que lo que intenta es invisibilizar por completo esto y presentar la película como ahí, ¿no? Como terminada. Entonces, bueno, no sé, pienso, por ejemplo, en referencias que vienen de la escritura que nunca funcionan en su diálogo directo con otros medios, ¿no? Justo de ese taller con Cristina Rivera Garza, donde ella insiste, por ejemplo, en que los libros, cuando nos enfrentamos a ellos, un libro que compras en la librería, es limpio, ¿no? Está escrito, parece que en un jalón, ¿no? Que las comas, que todo está puesto como una cascada, ¿no? Y lo que hay atrás de todo eso es una cantidad de relecturas, de borradores, de comas que se mueven, de palabras que se cambian, de anotaciones al margen invisibles, ¿no? Y que eso hace en otro libro, ¿no? Incluso muy rico de explorar. Entonces, no sé, cuando hablo de hacer evidente es ese conjunto sí, de manifestaciones que hacen posible que la película esté... y al mismo tiempo eso podría usar muchas referencias, porque siento que en los últimos años, por un lado hay esta idea de la materialidad, ¿no? Que la película fotoquímica se convirtió en un fetiche en ciertos festivales y foros y ciertas formas de validar películas, en fin, sin entrar en particularidades, pero festivales donde parece que la primera selección tiene que ver con cuál es el proceso, y entonces ahí el fotoquímico está jugando justo no es desde ahí. Y, por ejemplo, temas como el del vencimiento, para cerrar una idea que abrí, que no puse ahora en juego. O sea, en los procesos de investigación de Brakhage o de cualquiera de sus contemporáneos que nos interese situar como referencia importante, la película sucede en presente, ¿no? Se está produciendo en presente, no hay tiempos de grandes procesos como de fermentación. Y justamente ahora que se vuelve obsoleta, que sale del mercado, por ejemplo, puedes comprar, digo, me gustaría enseñar las cajitas, pero o podías hasta hace muy poquito, lotes de películas alemanas vencidas o lotes de películas. Entonces ahí se integra algo que es parte del cine del presente y que tiene que ver con este proceso, digamos, de añejarse, que también al final termina por ser absolutamente material. Y después ideas, insisto, es que no quiero llegar a esas citas que todos seguramente leemos, ¿no? Pero como Yuri Parica y estos como geólogos de la imagen, ¿no? Porque justo el cine está hecho eso de hueso, de plantas, de petróleo, ¿no? Entonces, bueno, ahí mismo hay como un conjunto que se invisibilizan de contaminantes, ¿no? Y bueno, la posición tampoco pretende originalidad, o sea, está como en diálogo me parece, una forma en presente de pensar el cine, ¿no? Una última pregunta, Bruno. En tus películas la lucha popular está constantemente presente como motivo. Los acontecimientos de 2006 en Oaxaca, creo que también es un tema que es muy reiterado de tu cine. Has estado vinculado al activismo, a la formación de cineastas comunitarios. Y bueno, hay que preguntarte, Bruno, ¿qué puede hacer el cine para cambiar este mundo en el que vivimos? Esa es una pregunta que me acompaña desde el principio del proceso y que ha cambiado radicalmente en distintos momentos de mi aprendizaje, ¿no? Y justo como platicas, yo en un primer momento llego como platico desde el activismo esencial, el zapatismo y asuntos que tienen que ver con la discusión comunitaria, y se imaginan los medios desde otro lugar, y las preguntas que se establecen en ese momento hoy podrían ser incluso ingenuas y ridículas, pero bueno, presentan los frentes que desde lo que el video, ¿no? De los 90, antes del internet, imaginaba como una especie
de contrainsurgencia frente al monopolio televisivo. No sé, bueno, hoy recupero ideas como estas que se manifestaban en los foros y dan casi que risa, ¿no? De ingenuidad, imaginando la velocidad a la que se transformó, a la que se aceleró. Bueno, por un lado me ha tocado ser parte de esos procesos, estar cerca del zapatismo. No quiere que cambiemos el mundo. No, bueno, hoy más bien me preguntaría, para ir directamente al presente, o sea, ha cambiado muchas veces esa pregunta, incluidos los talleres y territorios comunes de discusión, experiencias personales, colaborando con algunos grandes, digamos, banderas del activismo que me han desorientado. Pensaría hoy más en niños, por ejemplo, en generar espacios a pequeños laboratorios. Siento que eso que estamos haciendo es cine y que se ha invisibilizado su potencia, no que está en todos lados. Justo somos generaciones que aprendimos a dialogar con muchas eras geológicas, técnicas, audiovisuales. Nos hemos reinventado y nos da también una cierta perspectiva, ahora un poco, sin entrar en detalles, tampoco es que maneje, no soy un teórico, pero como Mark Fisher y sus conceptos alrededor del realismo capitalista, yo lo percibo en mi hija de 11 años, literalmente una especie de bucle histórico y de reiteración del siglo XX. Y por un lado están haciendo cine todo el tiempo de forma muy sofisticada sin ser conscientes de eso en buena parte de su interacción con el mundo y naturalizado como si fuera un ecosistema que ha estado siempre ahí. Entonces, para mí este cine, por ejemplo, que yo intento hacer, esto que tú escribes, eso que colectivamente hacemos más allá de talentos, de vocación artística, digo, cada quien va negociando con sus asuntos en esa región, pero intenta, digamos, volver a situar el fenómeno como algo importante, ¿no? Por ejemplo, reiterando, Flusser, él insiste en este cambio, digamos, civilizatorio, que es como lo define, aceleradísimo para como él lo percibe en los 80s. De nuevo, diálogo con las pantallas como digamos, forma de experiencia cotidiana. Entonces, creo que lo que intentamos, que tampoco que es una forma de activismo, es un frente individual, con eso cerraría, o sea, no hay educación medial, ¿no? En las escuelas, ¿no? Se tira a la gente como a dialogar en su experiencia. Y creo que lo que intentamos, que no tiene tampoco una vocación didáctica, pero en lo absoluto es una pequeña agitación, pequeñas muestras, pequeños estertores. Uno, que insistimos en que esto está vivo, que este dispositivo está vivo y tiene muchas posibilidades y sí puede ser en el sentido del cambio. Yo ya no sé cómo imaginar, por ejemplo, un cambio revolucionario en el sentido mayúsculo como en los marxismos de otras épocas se imaginaba, pero es quizá en estas pequeñas escalas y conexiones de redes y ramificaciones que podemos transformar y quizá hemos perdido imaginación para transformaciones más radicales. Pero indiscutiblemente la experiencia de lo que llamamos como presente, los medios audiovisuales, llamémosle el cine de forma expansiva, todas estas experiencias, incluso lo que hacemos aquí, es fundamental y está invisibilizado en la discusión política, ¿no? Solamente con ese juego ya me parece que podemos pensar que, no sé si aporta, pero por lo menos conmueve, ¿no? Bueno, Bruno, muchas gracias por esta entrevista. Esa era la última pregunta que tenía. Lástima la mala onda de Instagram en estos últimos minutos. Bueno, no me queda sino desearte decirle al prototipo que con su vida propia logre irse abriendo camino en este mundo que no es tan amigable para este tipo de películas. Y bueno, y esperemos que podamos tener pronto otra oportunidad de vernos para hablar de otra película tuya, ¿no? Muchas gracias. No, pero yo te felicito a ti por toda la iniciativa y el empuje desde los experimentos. Es un honor que me consideres en este laboratorio de diálogo. También tu mirada y sí espero que nos mantengamos pienso en otras cosas que de hecho te quería yo algún día buscar por correo, como generar pequeños cineclubs, porque lo que estamos haciendo no solo es hacer películas, ¿no? Tiene que ver con generar públicos y cómplices, ¿no? Entonces, bueno, es que también hace mi trabajo más complejo que solamente enfocarme en hacer películas o cómo podemos crear pequeñas ecologías, y siento que hay algo muy rico que estás proponiendo desde hace tiempo. Me siento honrado y gracias. Bueno, Bruno, entonces, un gusto y esperemos estar en la próxima y te tomo la palabra con lo de los cineclubes para estar pendiente. Un gustazo y hasta pronto. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron.